Amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este día. Este es su programa, Hablando la Verdad. Soy su hermano Ferdinand Almeida. Vengo a dar continuación al mensaje que me quedé. Estábamos hablando del Emmanuel. Empezamos con Isaías 7:14. Donde dice que la Virgen concebirá y daría a luz un hijo y se llamaría Emmanuel. En la Biblia dice claramente que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dije claramente que la palabra Dios está en singular y no está en plural. Por eso dice un niño, está hablando en singular, no está hablando en plural. Entonces, yo me quedé en el capítulo 4 y verso... En el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda potestad le ha sido dada a Cristo, así en los cielos como en la tierra. Sobre todo principado, señorío, todo ha sido puesto, ¿lo ves? Jesús, todo ha sido puesto bajo sus pies. Él es la cabeza, Él es el que tiene todo el primado. Entonces, si yo voy a mirar bíblicamente, cuando yo escucho aquí muchos que se han levantado a poner a Jesús como un Dios, no como el Dios verdadero, ellos están pisoteando la palabra de Dios y engañando a un pueblo. Yo cuando leo muchas versiones, y no digo esto para un orgullo personal o para jactarme de que, no, amado, yo tengo diferentes tipos de Biblia, las utilizo buscando lo mejor, las mejores traducciones, porque en la traducción se pierden muchos valores. Entonces hay que buscar las versiones que sean más fidedignas, que se acoplen más a los originales, para entonces nosotros tener un conocimiento más claro, más pleno, porque mucha gente quiere enseñar, hablar de Jesucristo y lo que hacen es deshonrar a Jesucristo. ¿Lo ve? Entonces, si yo voy a ver al capítulo 1 de Génesis, veo que dice que Dios creó los cielos y la tierra, todo cuanto existe, lo creó Él para su gloria, por el poder de su palabra. Y yo voy aquí a Colosenses y consigo capítulo 1 de Colosenses. Voy a buscar aquí muy claramente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Voy a empezar del verso 15, capítulo 1 de Colosenses. Y mire lo que dice aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dese cuenta que Jesús es el que crea todas las cosas. Todo cuanto existe lo hizo Él. Es el mismo que está creando en el Génesis 1. Te va a conseguir que Dios creó. Entonces, cuando voy a buscar, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, usted y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Él. Muchos me dicen a mí que cuando Él dice que nos creó a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros somos a su imagen y semejanza. Quiere decir que tenemos todo conforme a la palabra como es Él.
somos idénticos. ¿Por qué? Yo conseguí que la Biblia me dice a mí que el Dios de paz os santifique todo vuestro ser por completo, alma, cuerpo y espíritu. Pues yo conseguí de la Biblia que Dios, hablando muy claramente, habla de su corazón y de su alma. Quiere decir que si Él no tuviera corazón y no tuviera alma, Él no lo iba a decir. Y si usted y yo tenemos alma, cuerpo y espíritu, Él tiene lo mismo. ¿El por qué? Yo conseguí aquí, muy claramente, doy gloria a Dios por eso. Dice la palabra del Señor. Mire que dice en Hebreo, capítulo 10, cuando digo que Él tiene cuerpo, mírelo aquí. Dice muy claramente, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, si usted y yo vamos a buscar, ¿quién fue el que se hizo carne? La palabra. Dice que el verbo es la palabra. Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Entonces Jesús, cuando se hace carne, estuvo encapsulado, porque estaba ocupando su lugar y mi lugar. Quiere decir que el Señor, en su infinito amor, para Él pagar el precio total, suyo y mío, Él tomó forma de hombre. Él se hizo carne. Él tomó el pecado en sí mismo para pagar la deuda total. Por eso dice claramente la palabra del Señor, que el acta que era en su contra y en mi contra, Él la quitó de medio y la clavó en la cruz del Calvario. Dice que el fin de la ley es Cristo Jesús. La ley fue nuestro ayo hasta, ¿lo ve? Hay un hasta, eso es un stop, eso es un pare, hasta Cristo. Entonces, usted y yo somos libres cuando venimos a Jesús, porque el acta, que es lo que nos condena, ¿lo ve? Es lo que nos mantiene en cautiverio. Es como cuando usted viola la ley y lo van a someter a juicio, usted está nervioso. Usted está esperando lo peor, porque usted está condenado. Usted sabe que va a enfrentar un cargo y de usted, si lo cometió, usted sabe que es culpable y usted sabe que te va a pagar por lo que hizo. Esa era la condición del hombre. Entonces, por eso que la Biblia establece que esta generación está en una expectación de juicio. Pero ¿quiénes son los que están en expectación de juicio? Dice que el impío huye sin que nadie le persiga. Es porque el peso del pecado lo está diciendo. Tú estás condenado, tú estás mal. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Porque saben que está establecido vida, muerte y juicio. Aquí no hay purgatorio. Aquí no hay una segunda oportunidad como muchos quieren establecer. Aquí usted parte de este mundo sin el dador de la vida. Usted está en condenación. Entonces usted está en una expectación de juicio. Y para eso Cristo hace un pago, para que usted y yo seamos libres. ¿Lo ve? Para que usted y yo vivamos de acuerdo a la justicia establecida por Él. Entonces dice que de ley en el Antiguo Testamento que había que hacer sacrificio por los pecados que había cometido el pueblo, por cada individuo que había pecado. Y eso tenía que hacerlo constantemente, presentarse el sumo pontífice al lugar santísimo a ofrecerle una ofrenda, un sacrificio de sangre por el pecado que había cometido el pueblo. Pero la Biblia me dice a mí claramente que Jesucristo se encarnó tomando tu lugar y mi lugar, y Él virtió su sangre para perdonarnos todos los pecados, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. El único que ha entrado a la muerte y ha salido en victoria se llama Jesucristo. Y si tú vienes a ser parte del cuerpo de Cristo
y tú eres parte del cuerpo de Cristo, quiere decir que tú entraste a la muerte y saliste en victoria. ¿Por qué? Porque dice en Efesios muy claramente, y en Colosenses también, capítulo 3, de que juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, yo tengo que entender claramente que ese Dios de amor, ese Dios grande, que muchos lo han querido pintar de diferentes formas, es un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de amor. Es el Dios que no se muda, que no cambia. Sus pactos son eternos, su misericordia es de generación en generación, eternamente y para siempre. Cuando usted viene a los pies de Jesucristo, Él no le rechaza. Él le da salvación, Él le da paz, Él le da gozo. En este día, yo le invito a que usted medite claramente la grandeza de este Dios que nosotros le servimos, el cual le invitamos que usted venga a ser parte, no de una iglesia, mire, no de un templo, no, yo no estoy hablando de eso. Yo no soy realtor, ni vendo religiones, ni cosas que se parezcan, estoy hablando de un Dios todopoderoso. Ese que le dice a Moisés, cuando Moisés le dice, cuando yo vaya a los hijos de tu pueblo, ¿quién me envió? Cuando ellos me pregunten, ¿quién te envió? ¿Quién es? Le dijo, yo soy te envió. Y si usted va a buscar por todas las escrituras, ese Dios de amor bregando con el ser humano rebelde, su enemigo, ¿lo ve? El hombre que no quería saber de Dios. Vino y se manifiesta en carne para que usted y yo creamos, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que cuando usted cree, usted viene a ser hijo. Y no hijo por naturaleza, mire que no. No lo vaya a creer de tal manera. Dice aquí en Juan, en el mismo capítulo que di lectura ahorita, en Juan capítulo 1, verso 12. Mire que claro habla la palabra del Señor. Tenemos que tener muy en cuenta, amado. La palabra del Señor es muy clara. Es muy clara para que usted y yo no vivamos confundidos, llevándonos por diferentes doctrinas. ¿Lo ve? Yo tengo que entender que dice la palabra del Señor. Pues mire, yo le voy a decir cómo usted viene a ser hijo de Dios. Dice aquí en el verso, capítulo 1 de Juan, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que cuando usted recibe a Jesucristo, es la única manera que usted viene siendo hijo de Dios. De otra manera, usted sería creación de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo tengo que entender muy claramente que de la única manera que yo puedo ser parte del cuerpo de Jesucristo es cuando yo le entrego mi corazón a Jesucristo, al dador de la vida, al que resucitó de entre los muertos. Si yo quiero estar completo en Él, Él me ha hecho a mí heredero y coheredero juntamente con Él. Entonces, usted y yo tenemos solamente un solo camino. No son caminos, un solo camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, yo tengo que entender que yo soy parte de ese cuerpo glorioso que he sido comprado no con oro ni con plata, sino con la sangre gloriosa de Jesús. Y usted y yo venimos a ser parte integrante del cuerpo de Jesús.
es a base de este conocimiento de que la Virgen concibió y dio a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Lo ve? Entonces, yo quiero ser parte de ese cuerpo glorioso porque en Él es que está la vida. En Él es que está la salvación. En Él hay salud. En Él hay todos los beneficios habidos y por haber, pero es en Cristo Jesús. Por eso es que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces yo le invito, le exhorto, amigo, usted que no tiene a dónde ir, o tal vez usted ha escuchado muchos mensajes, está confundido, le han dicho que solamente es en el nombre de fulano, en el nombre de sutano, o la iglesia tal que tiene la verdad. Mire. Quien tiene la verdad se llama Jesucristo. Y usted es responsable de buscar en las Escrituras lo que Dios ha manifestado, lo que Dios quiere para su vida. Y yo tengo también que entender que Él es beneficioso para mi vida. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad para darle lugar a Dios que haga en mi vida y en su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su programa, Hablando la Verdad. Soy su hermano Ferdinand Almeida. Oraré. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento. Bendice, Dios mío. Bendice, Señor, esta tu palabra, Señor. Padre, que ella no torne atrás vacía. Míralos aquellos que están confundidos, Señor. Padre mío, alcánzalos, Señor. Abre los ojos del entendimiento. Los que están enfermos sean sanados, Dios mío, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para la gloria tuya te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Estaré con ustedes nuevamente el miércoles. Acuérdense que es miércoles a las 5 de la tarde y viernes a las 5 de la tarde. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la otra.